Mi nombre es María Fernanda Gómez Díaz, HPS 211-0004. Hace 3 meses atrás comencé una nueva experiencia dentro de mi carrera profesional, como fue obtener conocimiento en el área de la psicología social. Recuerdo que entre las primeras interacciones en clases y en los trabajos a distancia, conocí la importancia que posee la psicología social en toda la humanidad. Y es que la psicología social estudia cómo es nuestro comportamiento, nuestra manera de pensar, de sentir dentro del contexto social. Podría decir en otras palabras que es la manera en que se estudia cómo nos comportamos ante las diferentes situaciones sociales en las que nos vemos sumergidos diariamente. También pude comprender y a su vez pude entender la diferencia que existe entre la psicología clínica, que es donde se estudia al individuo, ¿verdad?, con todos sus rollos y problemas internos, y la psicología social, que es la que va a estudiar las dinámicas 100% grupales. Y bueno, durante todo el desarrollo del trimestre fue muy importante conocer otros temas como los siguientes. Es de mucha importancia conocer los orígenes de lo que se estudia. Y bueno, en esta cátedra también pude obtener conocimiento del origen de la psicología social. Y bueno, cabe destacar que como las otras áreas de la psicología y de la ciencia, todo inicia en el siglo XIX, cuando comienzan entonces a surgir esas escuelas de psicología experimental en toda la Europa. Y bueno, cabe mencionar dentro de lo aprendido que esas escuelas se enfocaban directamente en el mundo interior del individuo. Es entonces que en los años 40, en los años 50, según las investigaciones que realicé, varios psicólogos desarrollan la metodología experimental, y es aquí entonces donde van a hacer esta disciplina como una ciencia 100% empírica. Y bueno, ese honor se le debe existirán muchos otros psicólogos, ¿no?, pero se le deben también al mencionado padre de la psicología social, que es Kurt Lewin, ¿verdad?, y su compañero Leon Festinger, quienes colocaron el énfasis en la necesidad de comprender mejor cuáles son los efectos que tienen nuestras relaciones con los otros. En el siglo XX, también al pasar la Guerra Mundial, los científicos querían entender la ideología tan radical y dolorosa como lo fue el nazismo con Hitler. Y bueno, es cuando se comienzan entonces a estudiar temas como la agresión, la obediencia a las normas, la autoridad, la persuasión, el altruismo, y para usted contar. Llegando al siglo XXI, que es en la etapa en la que nos encontramos, también se estudia ahora la influencia de las situaciones sociales en campos como nuestra salud, todo lo referente a nuestra felicidad, a la importancia de la evolución y también a la cultura en nuestro comportamiento. No puedo negar, a pesar de mi poco conocimiento, que la psicología social posee una notable influencia académica en las investigaciones de las ciencias sociales. Y bueno, según mi investigación, particularmente en la sociología y también en la antropología, como pude experimentarlo en mi trimestre pasado en la carrera, cuando también llevé la cátedra de antropología en la universidad. Además de ello, la psicología social va a tener una gran importancia en campos como la política, la publicidad en los medios y también en la educación. Está claro que la personalidad humana entonces tiene dos aspectos muy diferentes, los cuales son uno individual y otro a nivel social, entendidos como complementarios. Pero esta diferenciación se hace solo para comprender mejor las cosas, mientras que en la práctica, según mi investigación y mi estudio, es muy difícil separar estos dos aspectos. La verdad es que la diferencia entre los dos es solo relativa, porque lo que hace un hombre cuando está solo y lejos de la sociedad son sus acciones, las que sin duda alguna serán influenciadas por su entorno social. En mi investigación descubrí también cuántos psicólogos sociales venezolanos aportan su conocimiento, y esto es motivador y digno de dar mérito a quienes lo merecen. Gracias a ellos y a muchos otros investigadores a nivel de Europa, América Latina, hoy podemos entender y conocer mucho mejor la conducta humana y de cómo sin duda alguna somos seres 100% sociales y no somos creados para estar solos. En la segunda unidad estudiamos el para qué de una psicología social.
Recuerdo que estudiamos puntos como la línea de investigación de la psicología social en Venezuela, donde según las investigaciones de la Universidad Católica Andrés Bello, que fue el punto exacto en el que yo defendí, se nos enseñaba que Venezuela necesita una actualización en los valores, en la democracia, en la cultura juvenil, tanto en la ciencia y la religión, porque estamos sumergidos en una crisis bastante fuerte sobre lo que es los valores. También hablábamos sobre el ser y quehacer de la psicología social y se nos presentaba al psicólogo social como un agente de relaciones que le iban a permitir conectarse con la realidad social, no solo desde lo académico, sino desde lo afectivo y también desde lo emocional, como un investigador social prácticamente. A su vez, las analiza para mejorar la calidad de vida. Otro de los puntos que estudiamos en este tema fue que el psicólogo social y la psicología social van a investigar a través de su conocimiento e interacción social, o sea, se van a encargar de las necesidades de un grupo, de una comunidad, y bueno, usando estrategias como las de la inclusión social, por ejemplo. También cabe destacar que el ser humano es un ser social, como lo dije anteriormente, y que gracias a ella podemos entender el comportamiento de los grupos, de las personas y su comportamiento también a nivel grupal en general. En la tercera actividad estudiamos el libro de la psicología social para principiantes, en el cual se nos narran las experiencias de vida de Pichon Riviere, influyendo sus experiencias en el contexto y la manera de desarrollar una nueva enseñanza, hasta inclusive desarrollar a la psicología social. Es por eso que este autor va a postular la psicología social como una crítica de vida cotidiana, y Pichon pues remarca, por así decirlo, el carácter de disciplina que debe poseer la psicología social, de modo que entendamos que no es una rama de la psicología ni de la sociología, sino que por el contrario, como bien lo dice él, es una ciencia totalmente nueva. El hombre es producto de sus circunstancias históricas, posee un carácter activo en la producción de dichas circunstancias, siendo importantísimo porque nos permite el estudio del desarrollo humano, ayudándonos a descubrir si las personas realmente son capaces de una relación, de agruparse y de convivir, y contribuyendo al bienestar social de los pueblos. Estudiamos a las culturas mayoritarias que vienen absorbiendo cada vez más a las culturas minoritarias, lo que representa una amenaza a la diversidad cultural, siendo así urgente revitalizar el patrimonio cultural para conservar la localidad. Los pueblos indígenas, latinoamericanos y venezolanos son patrimonios culturales intangibles y pueden jugar un papel muy importante en la solución de problemas locales y nacionales relativos a los grandes temas de la actualidad. En muchos países, la reiteración de la identidad cultural basada en las culturas indígenas y en otros grupos locales tradicionales y populares han posibilitado la construcción de los nuevos estados pluriculturales. Una de las costumbres y características como etnias es la importancia que esta etnia venezolana llamada Pemones manifiestan a la familia, siendo esta la unidad básica y la clave fundamental, el respeto por el matrimonio como el principal vínculo de unión familiar. Hoy nuestra sociedad ha perdido el sentido de familia en todos los ámbitos y esto es muy delicado, ya que sin mencionar las creencias en la fe y la religión, el vínculo familiar es de mucha importancia para el desarrollo del ser humano. Se dice que la familia es la célula principal de la sociedad donde se nos enseña valores y es la práctica de ellos quienes nos ayudarán a progresar y a contribuir con un mundo más humano. Dentro de sus creencias queremos resaltar, ya que nos pareció muy interesante, lo que ellos llaman el tiempo Pemón, el cual significa que todo tiene su tiempo, tiempo para comer, tiempo para reír, tiempo para amar, tiempo para pensar, para relacionarse entre ellos y tiempo para cocinar. El tiempo para este pueblo transcurre despacio, donde la prioridad y la preocupación son diferentes al tiempo moderno y occidental. La preocupación por este pueblo es tener un tiempo para sembrar, como lo dijimos anteriormente, y no solo para sembrar, sino para el cultivo y para preparar el alimento. Es importantísimo recalcar esto, ya que nuestra sociedad vive acelerada a tal punto que ya no disfrutamos de los pequeños placeres de la vida. Vivimos absortos en preocupaciones, en problemas, en trabajos, terminamos diciendo, es que no tengo tiempo. Y he aquí cómo esta etnia nos enseña y recuerda que hay tiempo para todo.
Esto es parte de la sabiduría ancestral que hemos venido menospreciando. La comunidad Pemona lucha por resistirse al sistema hegemónico, el cual tiene como propósito hacer estándar a todas las culturas. Sin embargo, esta comunidad busca en todo momento mantener vivo el proceso central por medio del cultivo y la elaboración de la yuca. Ellos producen el casabe, siendo un proceso de elaboración familiar que sirve principalmente para alimentar no solo a la comunidad Pemona, sino también a cada familia. Y esto posee pequeños huertos donde además de la yuca existen otros cultivos que utilizan para su alimentación, a lo que se le conoce como un proceso de resistencia, porque en cada paso se observa ritualidad, sacralidad, la importancia de lo lento, de lo simple, de lo artístico, de lo metódico. Es valioso poder saber y estudiar y conocer cómo este ritual y sus creencias ricas en valores conlleva a desarrollar un proceso ordinario que pasa a ser extraordinario al permitir capturar las expresiones corporales de satisfacción y de placer del pueblo de Pemón al elaborar el casabe. Al finalizar este trimestre, estudiamos las posturas teóricas relacionadas a la agresividad, al altruismo, a la atracción interpersonal, naturaleza y formas de organización de las actitudes. Y es que cuando hablamos de comportamiento antisocial, hacemos referencia a ese conjunto de conductas que van a infringir las normas o las leyes establecidas. Otro punto fue las teorías del comportamiento prosocial, factores psicosociales del altruismo, de la atracción y actitudes. El concepto del comportamiento prosocial es cualquier comportamiento que beneficia a otros o que tiene consecuencias sociales positivas. Y dentro de ellos estudiamos también los factores del comportamiento prosocial, que serían los siguientes. Factor sociodemográfico, que tiene que ver con la edad, con el sexo. Número 2, el factor cognitivo, que tiene que ver con las atribuciones, el desarrollo cognitivo y moral, el juicio moral y también la toma de perspectivas. El punto 3, afectivas, la empatía, el estado emocional, la culpa, la inteligencia emocional. Punto 4, los factores de personalidad, el locus de control interno, sociabilidad y autoestima. También los factores situacionales, la disfunción de la responsabilidad y la variabilidad cultural. Punto número 6, el factor socialización, que tiene que ver con el ámbito familiar y el contexto escolar. Este punto abarca teorías como la teoría del aprendizaje social, que tiene que ver con el comportamiento aprendido de otros por imitación, adaptándose a una situación existente. Punto número 2, la teoría de las normas sociales, que vienen a ser el resultado de esas normas del dar y de la responsabilidad social. Y el punto número 3, la teoría del intercambio social y de la equidad, que va a relacionarse con el comportamiento instrumental para obtener sucesivamente una recompensa y compensación de las injusticias y de los desequilibrios del sistema. Está también la teoría de la atribución, que es el resultado de la asignación de las disposiciones o situaciones realizadas. El punto 5 sería la teoría de cognitivo-evolutiva, que tiene que ver con la expresión de un proceso moral de desarrollo. Y la 6 sería la teoría sociobiológica evolutiva, que tiene que ver con el comportamiento genéticamente determinado que tiene la función de salvaguardia de las especies. Estudiamos también los factores psicosociales del altruismo, la atracción y las actitudes. El punto 1 de esos factores sería la genética, que tiene que ver con el entorno familiar en la que su finalidad es la de favorecer que otros miembros del grupo genéticamente relacionados sobrevivan. También se lucha por la defensa del grupo y la defensa de sí mismos. Y también está el factor sexo, está claro que hay muchas diferencias entre los hombres y las mujeres. No parecen reaccionar de forma distinta a una solicitud directa de ayuda. No obstante, las mujeres detectan mejor las solicitudes de ayuda no verbal implícitamente. También está el factor edad, que no es un factor relevante en la predicción de la conducta prosocial y altruista. El punto 4, la personalidad y la empatía. La empatía disposicional, que es la de que va a percibir y experimentar afectos de otras personas, y la empatía situacional, que es la que va a experimentar afectivamente y va a ser una experiencia vicaria que tiene las personas en una situación concreta.
El punto 5 serían los factores culturales, porque cada cultura va a transmitir pautas de conductas específicas, o sea que van a promover distintos valores sociomorales. Y esto va a cambiar la frecuencia de la conducta prosocial. Punto 6 es los factores escolares, que se encuentran en un contexto con dos agentes de socialización, que son los adultos y los iguales. Las actitudes prosociales sería que siempre están dispuestos a dedicarle tiempo a quienes están a su alrededor, tienen la capacidad de compartir aunque cuenten con poco, son analistas sociales y proponen cambios a la sociedad. La empatía es su gran fuerte, son personas amorosas, cuidan a las personas y al medio ambiente, son personas muy concienciadas y involucradas. Y también pues están atentas a quienes necesitan apoyo, verbal o emocional. Además, buscan ser agentes de cambio, o sea, buscan mejorar el mundo y también pueden sentirse un poco frustrados en algunos momentos. Otros de los puntos estudiados fueron las teorías del comportamiento antisocial, factores psicosociales de la agresividad y la violencia, donde el concepto es que son el conjunto de comportamientos prácticos o actuaciones que tienen como objetivo la perturbación del orden social o la agresión a este. Algunos de los factores del comportamiento antisocial pueden ser el biológico, donde los instintos de supervivencia, los procesos bioquímicos como la testosterona, la adrenalina, la noradrenalina, la serotonina, las disfunciones electroencefalográficas, las alteraciones cromosómicas, el trastorno de atención con hiperactividad, la alta impulsibilidad y la influencia genética. Además, otro de los factores es el factor psicológico, factores como la personalidad, el razonamiento cognitivo, los mecanismos sociocognitivos y la competencia emocional, entre otros. Otro factor es el sociológico, donde se estudian los procesos como la vinculación, la identificación con los grupos primarios, o sea, padres, hermanos, abuelos, amigos, y secundarios como los medios de comunicación, la persistencia de oportunidades, el etiquetamiento, la desorganización social y la asunción de normas subculturales, entre otras muchas. También estudiamos las teorías del aprendizaje social, por ejemplo, al igual que Bandura en el año 1973, Feldman en el año 1989, que consideraban que el individuo puede aprender tanto a delinquir como no hacerlo. Otra teoría es la del asociacionismo diferencial, un trabajo de campo reciente según Fariña, Arce y Novo, 2008, donde hallamos que los menores de riesgos de desviación social muestran signos de una socialización diferencial disfuncional, no solo a nivel social, o sea, un aislamiento social y escasa interacción social, y familiar, escasa interacción del apego familiar, sino también en variables propias de la comunidad, o sea, del barrio y del vecindario. Factores psicosociales de la agresividad y la violencia son factores individuales, el temperamento, la impulsibilidad, los problemas de atención, los trastornos de conductas. Están los factores familiares como el entorno familiar, el estilo de crianza, el modelo violento, ¿no?, de los padres antisociales y el abuso infantil. También hay otros factores contextuales como los medios de comunicación, centros educativos, barrios, variables económicas, amigos antisociales, en fin. Todos esos factores contribuyen a un potencial hacia la agresividad, a la violencia y hacia un comportamiento antisocial y conductas totalmente delictivas. También estudiamos las actitudes antisociales, por ejemplo, decir malas palabras, llegar tarde a la escuela, al trabajo, llamar a la puerta de alguien y salir corriendo, comer cuando está prohibido en la escuela, inclusive negarse a hacer las tareas encomendadas. Creo que todos en algún momento hemos sufrido de estas actitudes. Además de algunas actitudes delictivas como pertenecer a una pandilla que crea disturbios, coger el automóvil o una moto de un desconocido, forcejear o pelear para escapar de un policía, robar dinero de los teléfonos públicos, destrozar o dañar inclusive cosas en lugares públicos. Esto y muchas otras actitudes, todos estos son modelos de agresividad, de actitudes antisociales. En fin, doy gracias a Dios por estos 3 meses de formación y por el profesor en su cátedra de Psicología Social. Que Dios lo bendiga. Muchas gracias.